Dios les bendiga, hermanos, en este día. Sean todos bienvenidos nuevamente a este video que estamos realizando de parte de la Escuela Dominical. Hoy vamos a dar la lección número 10 que se titula Jesús, la ley y los profetas. Como maestro va a estar nuestro hermano Marcial López, que él va a impartir la clase del día de hoy. De igual manera, le deseamos que sea de bendición a su vida estas grabaciones que se están haciendo con mucho amor y esfuerzo para cada uno de ustedes. Les pido que busquen ahí en sus escrituras. El texto audio de esta lección se ubica en San Mateo, capítulo 19, en su versículo 17. Vamos a darle lectura a esta parte de la palabra de Dios, y este será nuestro texto audio, nuestro texto de oro para esta lección. Vamos a darle lectura, pero antes vamos a hacer una oración para que sea de bendición a nuestras vidas esta clase. Amén. Ahí donde está, usted también cierre sus ojos y pídele al Señor la dirección y el entendimiento para poder comprender cada una de estas lecciones y sobre todo para guardarlas en nuestro corazón y llevarlas por obra. Amén. Bendito Dios que estás en los cielos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nuevamente nos permite, Señor, realizar una clase más, Padre, de la Escuela Dominical. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que sea usted con nosotros, Señor. Ayude a nuestro hermano pastor, que va a ser el maestro. Ayude a cada uno de mis hermanos que vean este video, Señor, que sea de bendición. Denles la sabiduría, el entendimiento, Señor. Ayúdenos a comprender lo que usted nos quiere hablar. Su palabra es viva y es eficaz, Señor, y sabemos que va a ser lo que usted quiere en nuestros corazones, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así vamos a darle lectura al texto audio que se localiza en San Mateo 19, versículo 17, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ese es el texto audio y la lección se encuentra en la página número 98, lección número 10, Jesús, la ley y los profetas. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar a nuestra lección de hoy, y es la número 10, se titula Jesús, la ley y los profetas. Para introducirnos un poco a la lección, vamos a leer la lectura introductoria, que dice así: hiriéndose al contexto del tema para esta serie de lecciones, Jesús, hablando por el Padre, no entraremos en profundidades teológicas de la ley y la gracia. Cualquier cosa que Jesús haya dicho lo ha declarado por la unción de Dios el Padre. Es seguro tomar lo que Jesús dice concerniente a la ley y los apóstoles según aparece escrito. Donde el significado no aparezca claro, debemos aceptar lo que dice la Biblia por fe, al dividir la palabra verdad correctamente. El significado está establecido. La confusión del denominacionalismo permanece firme como una prueba de que la palabra no siempre ha sido trazada correctamente. Las interpretaciones conflictivas de la declaración de Pablo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Da testimonio del hecho de que algunas interpretaciones han sido inventadas por el hombre carnal. La ley y la gracia no son enemigas, están en armonía. La ley de Dios tiene un fundamento en la gracia, y la gracia de Dios está basada sobre la ley. Así que la ley es una provisión amorosa de Dios. El hombre que ha sido librado genuinamente es aquel que ama a Dios y ama su ley, o la palabra. El hijo pródigo pensó que sería libre al escapar de la autoridad de su padre. Al final, llegó a comprender lo opuesto de lo que asumió que era su libertad. La ley, que tiene su base en la gracia,
es demostrada en Cristo cuando cumplió las demandas de esta a favor del hombre, supliendo así el fundamento sobre el cual Dios acepta por fe en la obra redentora de su Hijo amado. La gracia basada en la ley es vista en los incidentes repetidos de la misericordia y tolerancia divina para con su pueblo a medida que los disciplina. El profeta Isaías escribió concerniente al Cristo prometido. Dijo así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, 21. Se ha dicho: nunca fue la ley más altamente honrada que cuando Cristo se paró frente al tribunal de justicia e hizo reparaciones a los daños hechos a la ley a través de abusos y mal usos. Así que honramos la ley cuando la obedecemos voluntaria y gozosamente. Bien, hermanos, bueno, esta es la lectura que nos introduce a esta lección de hoy, que ya como dijimos se titula La ley y los profetas. Nuestro texto audio se halla en San Mateo 19, 17, que dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Tenemos 3 comentarios en nuestra lección de hoy. El primero es: Cristo cumplió la ley y los profetas. El segundo comentario es: los mandamientos mayores. Tercer comentario: el cumplimiento de la ley y el evangelio. Nos vamos a ajustar a estos comentarios que trae nuestra lección, no olvidando que el tema de nuestra lección de hoy es Jesús, la ley y los profetas. Bien, primer comentario: Cristo cumplió la ley y los profetas. San Mateo 5, 17, 20 escribe así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. La ley, hermanos, estaba en la ley estaba hecha por Dios y estaba sustentada en su palabra. Algunos creen, ¿verdad?, que la ley, o algunos piensan, o cuando se piensa ligeramente en que la ley fue dura y que la ley nadie la pudo cumplir, esta se deroga cuando Cristo viene, ¿verdad? Porque de cierta manera vemos, ¿verdad?, y lo dice Pablo en algún momento en sus cartas cuando habla acerca de esto a los Gálatas, dice, ¿verdad?, que la ley fue débil para hacer al hombre, o la ley fue fuerte, pero el hombre fue débil para que el hombre la pudiera cumplir, por eso no pudo hacerlo. Y que la ley pues no sirvió para lo cual fue hecho. Esto sería un error pensarlo así, ya que la ley, como dice Pablo, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, o sea, como un tutor, ¿verdad?, que guía al pequeño para llevarlo al lugar donde Él quiere. Bien, entonces, viendo, ¿verdad?, esto que Cristo dice, ¿verdad?, enfáticamente: no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, no la he venido a derogar, a quitar, sino he venido para cumplirla. Entonces, tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, uno sería que la palabra de Dios es su ley, o sea, no ha cambiado, ni va a cambiar. Y que la palabra, su palabra es verdad. Y es verdad, como dice
David en su Salmo 119, 142, es justicia y es justicia eterna, porque tu palabra es verdad. Y tu ley, dice, la verdad, todos tus mandamientos son verdad. Bueno, la ley fue dada, hermanos, o establecida para que el hombre pudiese vivir por ella. Pero en sí fue hecha la ley dada por Dios para resolver los problemas del hombre mientras se conducía en la tierra. Es decir, la ley iba a mantener al hombre dentro del orden de Dios. Se dice y entendemos, ¿verdad?, que un pueblo sin ley, ¿verdad?, es anarquía. Y el hombre no puede vivir, o sea, Dios vio que no podía el hombre vivir sin su ley, por eso Él se las da. Y debemos entender entonces que la ley no fue hecha o dada por Dios sin pensar en lo que podía venir después si el hombre no podía cumplir la ley. Por eso decimos, ¿verdad?, que la ley de Dios nace de su palabra y que la palabra de Dios es ley. Amén. Y es ley que establece la ordenanza o cómo Dios espera que el hombre se comporte en su vida terrenal. ¿Alguna observación? La palabra cumplir significa obedecer, vivirla, satisfacerla. Es interesante. La palabra cumplir significa obedecer, vivirla, satisfacerla. Cuando Jesús dice, hermanos, no piensen que he venido a abrogar, sino he venido a cumplir, quiso decir, vine o estoy aquí para obedecer, para satisfacer y para vivir lo que dice la ley, lo que el hombre no pudo hacer. Si la palabra cumplir, como Jesús dice, es obedecer, es vivir y es satisfacer, entonces Jesús vino a hacer estas tres cosas que el hombre no pudo hacer. Ninguno de los israelitas, hermanos, que conocían la ley de Dios, pudo obedecer la ley como ella era ordenada. Nadie la pudo vivir y nadie pudo satisfacer las demandas de Dios. La ley es la demanda de Dios, es decir, lo que Dios pide acerca del hombre. Nadie lo pudo hacer. Pero cuando llega Jesús, Él dice que viene a cumplirla. Y justamente vemos a Jesús cuando Él dice, ¿verdad?, en su palabra, porque ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, porque vine para cumplir lo que la ley dice. Qué interesante es esto. Bueno, vamos a pasar adelante. Vamos al siguiente inciso, que es el inciso B de este comentario, que es Cristo cumplió la ley y los profetas. La ley del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Bueno, leamos el texto bíblico. Lo tenemos en San Lucas 16, 16, 17. La ley y los profetas. La ley y los profetas, ¿hasta cuándo? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. El versículo 17 dice, pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse un tilde
de la ley. Estas palabras las dijo Jesús, la ley del reino de Dios. El reino de Dios tiene una ley, hermano, y esta ley se establece en el corazón del hombre. Dice que interesante. Es interesante notar, hermanos, que la ley dada por Dios desde el principio, era una ley para que el hombre se sujetara de una manera en la vida moral y enseñaba a cómo conducirse externamente, es decir, ¿verdad? Había una manera de comportarse externamente. No tocaba la parte interna, aunque en la ley ya se podía observar que, como Jesús dijo en varias ocasiones, ¿verdad? De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, los israelitas no pudieron cumplir la ley porque tenían problemas con el corazón. Porque era el corazón es el corazón el que marca la tendencia, ¿verdad? De la manera en que el hombre se comporta. Pero la ley enseñaba a conducirse externamente, ¿verdad? Cuando decía, no hagas violencia, o sea, no mates, no hagas un crimen, te está hablando cómo conducirte. Pero el problema era que el mal estaba en el corazón. Por eso es que el hombre no pudo ajustarse a la ley. Entonces, la ley del reino de Dios enseña al hombre a cómo guardar su corazón o cómo conducir su corazón. Por eso es que la ley del reino de Dios se establece en el corazón del hombre, para que estando dentro de él, entonces el hombre pueda, ¿verdad?, comportarse como Dios quiere. Ahora bien, quiero señalar algo muy importante, hermanos, en esto, ¿verdad? El hecho de que Cristo cumpliera la ley o cumplió la ley que se decía en la ley los profetas, le da a Cristo todos los derechos para obrar todo lo necesario a favor del hombre. Amén. Es interesante, porque el hecho de que Cristo cumpliera la ley que establecían, ¿verdad?, la ley y los profetas. Todos sabemos que Jesús vino después de que la ley se dio y los profetas hablaron. Entonces, cuando Él viene y dice, no piensen que vengo a abrogar la ley de los profetas, y Él cumple las demandas, como decíamos ya, ¿verdad?, satisface las demandas de Dios en su ley, vive, ¿verdad?, lo que la ley enseña, obedece justamente, ni una gota ni un tilde, ¿verdad?, es pasado por alto por Cristo. Entonces, ese hecho de Cristo de cumplir la ley le otorga los derechos que Él ve necesario o que Él adquiere para obrar a favor del hombre. Entonces, todo lo que Él diga, o sea, lo que Jesús diga ahora, entonces se debe de escuchar, porque Él tiene ese derecho, porque pudo cumplir la ley y los profetas. Por eso lo vamos a ver más adelante diciendo, ¿verdad?, al mismo Jesús. Él dijo, en San Mateo, Él dice algo muy interesante. Vamos a observarlo. Él dice en San Mateo, vamos a ver esta parte que quiero observarla con ustedes. Y lo dice en el capítulo 5, hermanos, y versículo 43, Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, aquí está, mas yo os digo, Jesús aquí, por cumplir la ley y las palabras de los profetas que hablaron en nombre de Dios, se adjudica, ¿verdad?, el derecho para obrar todo lo necesario a favor del hombre. Por eso, a Él
a Cristo, ¿verdad?, le agrada establecer su reino en el corazón del hombre. Porque Él ve que al dominar el corazón, ¿verdad?, es decir, al poder el hombre controlar su corazón por el entendimiento de esa ley de Dios, o sea, su palabra, o esa verdad divina revelada por Dios en su corazón, Él podrá conducirse de una manera agradable, sensata, que honre, ¿verdad?, al dueño de esa ley o al que emite esa ley, que es Dios mismo. Entonces, el reino de Dios se establece en el corazón del hombre. Amén. Amén. Para que el hombre entonces, ¿verdad?, pueda conducirse de esa manera, que honre esa ley que Dios le dio. La ley del reino de Dios establecida en el corazón del hombre. De las palabras de Jesús entendemos que la ley moral de Dios permanece como la norma del reino eterno de Dios. Solo Jesús pudo establecer ese reino de justicia dentro de nuestros corazones, o de los corazones que le permitan. Qué interesante. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora, terminamos el primer comentario, que habla acerca de Cristo, cumplió la ley y los profetas. Y como dijimos, ¿verdad?, Él se adjudica todo el derecho para obrar todo lo necesario en favor del hombre. Ahora, el comentario 2 dice los mandamientos mayores. El mandamiento del amor, inciso A. Los mandamientos mayores. Vamos a ver cuántos mandamientos, ¿verdad?, tenía la ley. 10. ¿Cuáles eran los mayores? Bueno, vamos a ver el primero. El primer mandamiento, los mandamientos mayores. En San Mateo 22, 35 al 39 leemos lo siguiente. Y preguntó uno de ellos, era intérprete de la ley, para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante, hermanos. Amén. De manera justa, ¿verdad?, responde Jesús a este personaje que le quería sorprender, pensando que Jesús ignoraba, ¿verdad? Imagínense a los doctores de la ley, a los rabinos, ¿verdad?, toda su vida estudiando la ley para enseñarla, ¿verdad? Eran conocedores de la ley, sabían lo que la ley decía. Amén. Pero a la hora de practicar, hermanos, ellos tenían problemas. Entonces, abordan a Jesús, pero dice aquí, ¿verdad?, la parte bíblica, que lo hicieron con la intención de tentarle, de hallarle en algún error. Pero Jesús contesta, hermanos, justamente, exactamente lo que decía o significaba o lo que era la ley. Él dijo, ¿verdad?, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, le dice Jesús, y a tu prójimo amarás como a ti mismo. De esto, dijo Jesús, ¿verdad?, dependen los otros mandamientos. Yo he notado algo aquí, hermanos, que se me hace interesante, ¿verdad? Y lo subrayo diciendo, ¿verdad?, el que ama a Dios
puede amar a su prójimo. Por eso, ¿verdad? Es el primer mandamiento. Si podemos amar a Dios, el que puede amar a Dios, indiscutiblemente podrá amar a su prójimo. Por eso el primer mandamiento haya, hermanos, ese lugar primero, ¿verdad? Y se anota así para que entendamos que cuando amamos a Dios, obedecemos su ley. Cuando amamos a Dios, vivimos su ley. Cuando amamos a Dios, cumplimos la demanda, ¿verdad?, de esa palabra escrita. Y al amar a Dios, que no lo vemos, pero por fe creemos, ¿verdad?, que sus ojos están viendo nuestras acciones diariamente y a cada momento. Entonces, el temor presente en nosotros hace que vivamos, ¿verdad?, esa palabra dicha en su ley. Y de esa manera, cuando la vivimos, la obedecemos, la practicamos, pues estamos demostrando que amamos a Dios. Y no necesitamos andarlo diciendo, ¿verdad?, publicándolo, ¿verdad?, a medio mundo, diciendo, miren cómo yo, ¿verdad?, vivo. Miren cómo amo a Dios, miren cómo respeto su ley. No es necesario, ¿verdad? Pero sí queda claro, ¿verdad?, que el que ama a Dios puede amar a su prójimo. O sea, el que ama a Dios cumple el primer mandamiento. Amén. Amén. Y el que ama a Dios, si está cumpliendo el primer mandamiento, puede cumplir el segundo, porque entonces, si ama a Dios que no le ve, y luego ama a su prójimo que sí ve, entonces cumple el primero y el segundo. Pero aquí subrayo que el que ama a Dios puede amar a su prójimo, porque está, ¿verdad?, cumpliendo el mayor mandamiento, entonces puede hacerlo con el segundo mandamiento. Y es interesante, ¿verdad?, esto. Dice, los mandamientos en su totalidad eran 613. Tal vez esto no los habíamos anotado, ¿verdad?, leyendo en la ley. Todos sabemos que los primeros 5 libros, ¿verdad?, que se escriben en la Biblia, los escribe Moisés, y estos son, ¿verdad?, lo que entendemos como los libros del Pentateuco, que son los 5 libros que encierran, ¿verdad?, o que hablan de la ley. Y estos 5 libros, ¿verdad?, bueno, los libros que hablan de la ley, desde Éxodo, ¿verdad?, leemos hacia adelante, libro Levítico, luego seguimos leyendo las repeticiones de esa ley por el libro de Números, luego Deuteronomio. Nos damos cuenta que en esos libros se escriben estos 613 mandamientos. Y estos 613 mandamientos incluyen estatutos, juicios, y eran para que los fariseos, doctores de la ley, ¿verdad?, debatieran en cuanto a las cosas que tenían que vivir, ¿verdad?, todos los que conocían esta ley. Y ese era su trabajo de ellos, ¿verdad?, ver que se cumpliera, ¿verdad? Y estaban tan preparados en esa materia, ¿verdad?, que lo vemos cuando llevan a la mujer ante Jesús. Amén. Y su fallo de ellos era que ella, ¿verdad?, tenía que ser lastimada, apedreada y morir. Amén. Era el resultado, ¿no?, de ese juicio emitido por ellos. Pero exactamente aquí sucede algo que Jesús, ¿verdad?, saca desde el corazón. Ok, la ley dice, porque la ley enseñaba a cómo conducirse, ¿verdad?, externamente. Pero ahora Jesús, ¿verdad?, echa un vistazo minucioso a los actos que emanan del corazón y le dice, bueno, si vamos a hacer un juicio, lo haremos. Y el que se sienta sin pecado, pues que empiece arrojando la piedra, ¿no?, contra esta mujer.
Y resulta de que, ¿verdad?, en pocos minutos ya nadie estaba ante la mujer, porque todos se habían escudriñado su corazón y se hallaron que estaba mal. Amén. Entonces terminaron por abandonar el lugar y dejar a la mujer sola. Y entonces Jesús hace, hermanos, un examen al corazón. Qué interesante. Bueno, vamos a concluir entonces esta parte del segundo comentario, hermanos, ¿verdad? Que los 10 mandamientos, de los 10, los 2 primeros, el primero y más grande es el que dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y el segundo en prioridad es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos al inciso B. Los mandamientos restantes. Si estudiamos 2, que es el primero y más grande, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y el segundo, amar a nuestro prójimo, y pues cumplimos diciendo que el que ama a Dios cumple el primer mandamiento y puede amar a su prójimo porque está en el segundo. Pero los 6 restantes, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Bueno, los restantes, hermanos, vamos a ver. De estos 2 mandamientos, dice San Mateo 22:40, que ya lo leímos, o que dice, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice el versículo 40. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo se relacionan con el amor de Dios. Tal vez no lo habíamos visto así, pero en este estudio nos revela: los primeros 4 mandamientos del Decálogo se relacionan con el amor de Dios, y los otros 6 están relacionados con el amor al prójimo. Tal vez esto no lo habíamos, ¿verdad?, considerado así, hermano, ¿verdad? Pero bueno, hoy lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Que los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Porque hablan exactamente de eso. Si leemos en Éxodo capítulo 20, le damos un vistazo rápido. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y introduce: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestias, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí están los 4 primeros mandamientos. Tienen que ver con nuestro amor a Dios, ¿verdad? Porque lo que restan son los otros 6
que entonces hablan ya de nuestro amor, ¿a quién? Al prójimo. ¿Cómo debemos amarle? Primero nos enseña cómo amarle a Él. Y como dijimos ya, ¿verdad? Si le podemos amar a Él, vamos a poder amar a nuestro semejante, ¿verdad? Ok, bueno, entendemos esto entonces, que los primeros 4 mandamientos hablan con relación a nuestro amor a Dios y los siguientes con nuestro amor a nuestro prójimo. Ok, el que guarda estos 2 puede cumplir los demás, ¿verdad? Es interesante que los que guardamos los primeros mandamientos, ¿verdad?, podemos obedecer a los demás. Ahora, veamos lo siguiente. Nuestro tercer comentario, hermanos. El cumplimiento de la ley en los evangelios. En San Lucas 24, versículo 46 y versículo 47, leemos así: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Al dirigirse a los apóstoles Jesús el día de su ascensión, Jesús citó los 3 recursos bíblicos de referencia positiva a sí mismo. Los libros de la ley escritos por Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De estos contienen cientos de referencias al Mesías prometido, incluyendo tipos y sombras en los sacrificios, en la redención de Egipto y en la sangre de los sacrificios. Las referencias al Mesías son abundantes en las profecías. Los salmos de David contienen múltiples referencias a él, especialmente en forma de alabanza y adoración. Jesús había hablado de estas cosas antes y les había dicho que todo lo que se escribió de él tenía que cumplirse. Pero ahora él abrió sus entendimientos para que entendieran esas escrituras. En el versículo 45, él había cumplido cada una de ellas. El cumplimiento de la ley y el evangelio. Jesús, hermanos, vino de acuerdo a lo que se escribió en la palabra de los profetas, de la ley y también de los salmos. Y cuando él hace referencia a ello, deja ver claramente, hermanos, que Jesús no estaba fuera del contexto bíblico de la palabra. Por eso él lo dijo claramente: no piensen que he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Entonces Jesús tenía que ajustarse, hermanos, a lo que decía la ley y los profetas y también los salmos. Entonces ahora Jesús introduce también que el evangelio, hermanos, también el evangelio que él traía, y lo dijo claramente cuando él sale públicamente diciendo, ¿verdad?, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. El tiempo es cumplido fíjese, de lo que decía, de lo que dijo la ley, de lo que dijo los profetas, de lo que decían los salmos. Ahora estaba ahí, él dijo, el tiempo es cumplido, de lo que dijeron la ley, los profetas, los salmos. Y ahora yo vengo con el reino de Dios y les dice, arrepentíos y crean a mi evangelio. Era necesario que los hombres entendieran que su evangelio
era la palabra de Dios ahora revelada en forma, ¿verdad?, tan simple y sencilla que los hombres pudieran entender. Amén. Si la ley fue un problema, hermanos, cumplirla, sí la entendían. Que la ley, ¿verdad?, enseñaba rigurosamente, y como ya lo dijimos, como el corazón del hombre no estaba preparado, no tenía esa gracia que solo Jesús le pudo dar cuando Él viene, ¿verdad?, muere en la cruz, hace la obra redentora y opera en nuestro corazón esa obra para que el hombre ahora pueda cumplir, pueda obedecer la ley de Dios, su palabra. Solo fue hecha posible por Él. Pero esto lo decían la ley, los profetas, los salmos. Pero ahora Él introduce su evangelio para que los hombres entiendan la palabra revelada de Dios, de qué manera en Él se podían cumplir las demandas de esta ley que el hombre no pudo cumplir. Y es interesante, hermanos, por eso, cuando hablaba del primer mandamiento, ¿verdad?, Cristo vino y cumple el primer mandamiento porque Él cumple la ley. Amén. Vive la ley, obedece a la ley. Y la ley es de Dios. La ley era de Él mismo. Pero era necesario que alguien la cumpliera. Como el hombre no la pudo cumplir, entonces la ley estaba demandando a alguien que la cumpliera para que se quedara satisfecha las demandas de Dios, y de esa manera Dios otorgara la gracia para los hombres, ¿verdad?, la gracia en sus corazones para poder obedecer esa maravillosa ley. Amén. Por eso Dios cumple en Cristo las demandas de esa ley y nos introduce su evangelio para que podamos entender la palabra revelada. Qué interesante. Inciso B, vamos al inciso B de este comentario 3. El sufrimiento del Salvador. En el primer inciso, que es el A de este comentario, hermanos, nos habla de que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas, pero también nos vino a introducir, hermanos, la palabra revelada por Dios en su evangelio, y que esa palabra pues era Él mismo, ¿no? Amén. Jesús mismo. Por eso dice que la palabra se encarnó y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, que fue el Hijo. Ahora, la ley también decía, ¿verdad?, que el Mesías tenía que ser un Salvador sufriente, un Salvador que tenía que cumplir esa demanda, porque en la ley aprendimos que se hacían sacrificios, ¿verdad? En la ley aprendimos que se derramaba sangre para poder hallar remisión de pecados. En la ley aprendimos que tenía que haber alguien que se atreviera a redimir a aquel que estaba vendido con todos sus bienes. Para que pudiese ser redimido tenía que ser un pariente cercano, tenía que tener el deseo de hacerlo y tener la cantidad que se debería pagar por el rescate de aquel. Jesús reúne todos estos requisitos. Dice San Lucas 24, 46, 47, hermanos. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Amén. Qué interesante, hermanos. Jesús ya había resucitado, ya había pasado la prueba más rigurosa, ¿verdad? Ya había hecho la obra, ahora estaba glorificado, ahora había resucitado, ahora estaba listo para ascender al Padre, porque había consumado la obra, la había terminado. Y les dice antes de irse a sus discípulos que así estaba escrito y así tenía que ser. Que el Cristo que iba a redimir a los hombres tenía que padecer. Amén. Amén. Tenía que ser un Cristo sufriente. Y lo dijo el profeta Isaías cuando habló de él, ¿verdad? Que iba a ser un varón, o que era, ¿verdad? Un varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. O sea, Jesús les dice, todo lo que ha sucedido con relación a la redención del hombre estaba escrito en mi palabra, y así tenía que ser. Amén. No podía ser de otra manera. Definitivamente. El libro de Hebreos dice, ¿verdad?, que así como los hijos participaron de carne y de sangre, así también él tenía que ser o tomar la misma naturaleza, para que estando en su naturaleza humana pudiese redimir a los hombres de su pecado, porque iba, dice, a condenar en la carne al pecado, o al que tenía el poder de la muerte, que era, a saber, el diablo. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, ¿verdad? Vemos en esta lección que se tituló Jesús, la ley y los profetas, que todo lo que la ley decía, Cristo vino para cumplir. Amén. Y al decir cumplir, bueno, todo lo que decía, la ley hablaba de la manera en que el hombre se corrompe, ¿verdad? Las maldades, los pecados, esas acciones atroces que cometieron los hombres, ¿verdad? Como personas ignorantes, pero no eran ignorantes, sabían muy bien lo que la ley decía. Pero vemos la debilidad en el hombre, que no pudo conducirse. Bueno, eso lo decía, pero también decía la ley, ¿verdad?, de cómo Dios iba a mandar a un redentor, y viene justamente el Mesías como lo dice, o lo decía la ley. Esto es asombroso, ¿no? Porque exactamente hasta la más mínima parte, ¿verdad?, que en el escenario se señalaba, fue cumplida por Cristo, ¿verdad? Todo lo que dijo. Cuando vemos en la cruz a Cristo, y dice, ¿verdad?, que él dijo, tengo sed, dice que le pasaron a tomar el vinagre, y eso lo decía el Salmo, ¿verdad? Amén. Que él, ¿verdad?, iba a tomar el vinagre. Todos los sufrimientos del Salvador estaban escritos, ¿verdad?, en la ley. Sí. Por eso, claramente lo dijo Jesús. No piensen que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir todo lo que en ella dice. Esto es maravilloso, hermanos, porque en la ley se decía que Dios iba a mandar un redentor para los hombres. Sí, amén. Y ese redentor llegó justamente a tiempo. Por eso dijo él, el tiempo es cumplido. Amén. No he llegado ni antes ni llegado después, ¿verdad? Llegó justamente cuando nosotros, ¿verdad?, lo necesitábamos. Y Sí, Pablo lo amén. dice, ¿verdad? Porque cuando éramos más débiles, o sea, cuando la cuerda se iba a romper, Cristo entra, ¿verdad? Llega y Él aparece para, hermanos, sostenernos, ¿verdad? Y que no perdiéramos la oportunidad de alcanzar la redención de Dios a través de Él. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y ojalá y nuestra lección de hoy
nos haya podido, hermanos, enseñar y hayamos podido aprender que nada de lo que Jesús hizo, ¿verdad?, lo hizo solo, ¿verdad?, por ocurrencia, porque se le ocurrió, ¿verdad? Bueno, se le ocurre a Jesús hacer algo, no. Todo lo que hizo, lo hizo justamente dentro de lo que la ley, ¿verdad?, decía, las palabras de los profetas. Amén. De la ley, ¿verdad? Y eso nos da una certeza que si Cristo cumplió todo lo que la ley decía, entonces nuestra salvación queda, hermanos, garantizada, ¿verdad? Amén. Y bien lo dijo él, mis palabras no van a pasar. Es más fácil que pase el cielo y la tierra, ¿verdad? Amén. Que mis palabras sean cumplidas. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima lección.